Bueno, lo que vamos a ver ahora es paralelo de alternadores y en particular el método de las lámparas. Una cosa que habíamos visto en clase es que entre las características que tiene la corriente alterna, una de las desventajas es que la potencia que se genera, la energía que se genera, no se puede almacenar. Se tiene que utilizar en el momento en que se genera. Entonces, una central en donde se genera energía tiene que tener la posibilidad de ir variando la cantidad de oferta energética que está haciendo en función de la demanda o del consumo que exista. Por ejemplo, durante la noche el consumo se reduce mucho. Si uno tiene una planta generando energía en exceso, durante la noche va a estar desperdiciando mucha de esa energía. Y por el contrario, si uno genera poco, durante el día puede haber picos en los que el consumo sube demasiado y uno tendría que tener la posibilidad de ir adaptándose a esa demanda que va variando en el tiempo. Para hacer esto, lo que se hace normalmente es que cada central de generación de energía tiene distintos generadores que va acoplando o desacoplando a la red para mantener una oferta energética que sea lo más parecida a la demanda que hay en ese momento. Entonces supongamos que nosotros tenemos nuestra línea trifásica RST y tenemos un nuevo generador que en principio no está conectado a esta red, pero que nosotros queremos acoplar. Este generador va a tener sus tres fases, R', S' y T'. Entonces, ¿cómo hacemos para acoplar este generador a la línea? Una alternativa sería directamente abrir una rama y conectar cada una de las fases de este nuevo generador con las fases de la línea. Hacer lo mismo con R y R', con S y S' y con T y T'. Ahora, es muy importante que la diferencia de potencial entre la fase R' y la R sea nula, porque si hay una diferencia de potencial va a ser un problema. Por ejemplo, podría haber un potencial muy alto acá y un potencial muy bajo acá. Donde hago la conexión estoy sobrecargando este cable y no me serviría para acoplar el nuevo generador. Una de las formas en las que uno puede verificar que no haya diferencia de potencial entre estas dos fases es poner una carga en el medio, por ejemplo una lámpara, y ver qué pasa. Si la lámpara se enciende es porque hay una diferencia de potencial entre estas dos fases. Por ejemplo, si nosotros consideramos el circuito de la lámpara, vamos a tener la tensión R acá, la tensión R' acá, y vamos a tener una caída de tensión de R', que va a ser igual a BR menos BR'. ¿No? Si hay una caída de tensión en esta lámpara, la lámpara se va a encender. Por lo tanto, una alternativa para verificar que este nuevo generador se puede conectar con la red es conectarlo a una lámpara y verificar que no se enciende la lámpara. Esta diferencia de acá es muy importante que sea fasorial, porque no solamente nos importa el módulo que va a tener cada una de las tensiones, sino también la fase. Si nosotros hacemos el diagrama de fasores, vamos a tener que, por ejemplo, el BR apunta en esta dirección, y en el caso en que nosotros podamos conectar este nuevo generador a la línea, el BR' debería ser exactamente igual. Pero esto no siempre va a suceder. Por ejemplo, podemos tener el caso en el que BR apunte en esta dirección y BR' tenga algún desfasaje con respecto a BR, y que entre estos dos se forme un ángulo, por ejemplo, θ. En ese caso, el BR', que va a ser la tensión de la lámpara, va a ser la diferencia entre estos dos vectores. Es decir, va a ser este vectorcito de acá.
Nosotros habíamos visto que en la generación de corriente alterna tenemos tres fases que están equiespaciadas, que están separadas 120 grados entre sí. Es decir, que las fases que nosotros vamos a tener en nuestra línea van a ser de esta forma. Vamos a tener BR arriba, BS y BT, las tres desfasadas 120 grados. Si nuestro nuevo generador es de la misma forma que los demás generadores que me están produciendo la tensión de línea, vamos a tener que en nuestro generador también va a haber tres fases equiespaciadas. Vamos a tener BR', BS' y BT', las tres desfasadas 120 grados entre sí, pero que no van a coincidir necesariamente con las tres fases de la línea. Entonces, a la hora de conectar este nuevo generador, uno lo que puede hacer es, si tenemos en cuenta que esto está girando con velocidad constante omega, acelerar o frenar un poco este nuevo generador de manera tal de variar este ángulo θ y tratar de llevarlo a cero. De ese modo quedarían en fase R' con R, T' con T y S' con S. Si uno hace eso, esta lamparita de acá tendría una diferencia de tensión cero y por lo tanto no se encendería. En ese caso uno podría puentear esa lámpara y conectar esta fase con la fase de la línea. Uno podría repetir eso mismo colocando otras dos lamparitas y verificar que en las tres fases la tensión que va a esa lamparita sea igual a cero. El problema de hacer esto es que normalmente las lámparas se van a apagar incluso cuando haya una pequeña diferencia de potencial. No hace falta que tengan 380 volts de diferencia de potencial, sino que tal vez con 50 volts esta lámpara permanece apagada. En ese caso uno no podría estar seguro de que este ángulo θ se redujo a cero. Lo que se suele hacer entonces es modificar la conexión. Se conecta la lamparita que sale de S' con la línea T y la lamparita que sale de T' con la línea S. De esta manera los esquemas para las otras dos lámparas serían los siguientes. Para la lámpara del medio vamos a ver que está conectado entre T y S', y para la lámpara de la derecha vamos a ver que está conectado entre S y T'. Entonces, esta diferencia de tensión es B TS' y esta diferencia de tensión es B ST'. Visto en el diagrama de fasores, nosotros vamos a ver, los voy a dibujar con rojo, que el BR' sigue siendo el mismo. Después tenemos el BTS', que sería este de acá, y el BST', que sería este de acá. Ahora, ¿de qué manera nos podemos dar cuenta nosotros de que el nuevo generador va a estar en fase con el generador o con todos los otros generadores que me componen la línea? En el momento que estén en fase, el BR' va a pasar como en el caso anterior, se van a acercar los dos hasta que este fasor va a valer 0. Y si nosotros corremos los fasores del nuevo generador de manera tal que el BS' coincida con el BS, lo que vamos a ver es que tanto
el BTS' como el BST' van a valer lo mismo. Eso lo voy a graficar de nuevo acá abajo. Si nosotros tenemos el BT y el BS y el BT' coincide con el BT y el BS' coincide con el BS, entonces tanto BTS' como BST' van a ser iguales. En realidad lo que va a pasar es que va a haber una diferencia de signos, uno va a ser el negativo respecto del otro, pero como es corriente alterna, lo que nos importa es el valor eficaz y el valor eficaz va a ser el mismo. Entonces, con este esquema en el cual tenemos una lámpara conectada entre las dos fases correspondientes, R y S', y las otras dos lámparas intercambiadas, en el momento en que el nuevo generador se encuentre en fase con la línea, vamos a ver que la lámpara que está entre R y R' está apagada y estas otras dos están encendidas con un brillo que va a ser máximo y además va a ser igual entre cada una de ellas. En este caso, si vemos el tamaño de cada uno de estos fasores, que corresponde con la tensión que recibe cada una de las lámparas, la tensión que reciben es distinta y por lo tanto el brillo que va a tener cada lámpara va a ser diferente. Entonces, una vez que logramos poner en fase nuestro nuevo generador, cerramos este circuito. Por lo tanto, estamos puenteando estas tres lámparas como si ya no existieran y de esta manera acoplamos el nuevo generador a la línea.